70%. Ese es el gran reto, el porcentaje de supervivencia en cáncer que queremos alcanzar. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente entre los hombres. Recientemente se conmemoraba su Día Mundial y en Infocáncer Hablemos Claro queremos poner el foco en esta enfermedad. Para ello vamos a hablar con el jefe de servicio de urología, con el doctor Luis Calahorra, quien nos va a ayudar a conocer los avances, los nuevos tratamientos y a resolver esas dudas frecuentes. ¿Cuáles son las señales que nos hacen un poco ponernos en alerta de que la próstata no funciona como debería? Bueno, para empezar quiero explicar lo que es la próstata, porque la próstata, todo el mundo habla de este órgano, pero es desconocido. La próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga, que la tienen los hombres, y que abraza la uretra, y que tiene funciones producir parte del líquido seminal. Básicamente hay tres enfermedades de próstata. Una que es la hiperplasia benigna de próstata, que es la más frecuente, otra que es el cáncer de próstata, y la tercera son las infecciones. Nos vamos a centrar en el cáncer de próstata, pero es inevitable hablar de la hiperplasia benigna de próstata. El cáncer de próstata puede aparecer sin dar síntomas. Por tanto, no hay un síntoma que nos lleve a tener que consultar y que nos permita hacer un diagnóstico precoz. Cuando el cáncer de próstata da síntomas, a veces es dolor óseo generalizado, cansancio, pérdida de apetito, y eso supone etapas avanzadas que por suerte es solo el 10%, es muy poco frecuente. Lo que sí da síntomas es la hiperplasia benigna de próstata, que se manifiesta por aumento de la frecuencia para orinar, tener que ir por la noche, tener que ir por el día, el chorro es más flojo, y la hiperplasia benigna de próstata no se asocia a cáncer de próstata, pero sí que es cierto que es el motivo de consulta por el que los pacientes vienen al hospital y ya se aprovecha para hacer una prueba, una determinación analítica, que es el PSA, y un tacto rectal, que son las pruebas que nos van a orientar para poder detectar un cáncer de próstata. ¿Hay alguna edad en la que podemos empezar a preocuparnos o hacernos revisiones? Sí. Ahora es un tema que está en debate, el tema del cribado poblacional. Al igual que en la mama y en el colon sí que está bien establecido, en la próstata todavía se habla de un cribado poblacional oportunista, que es lo que comentaba, que cuando el paciente tiene algún síntoma del tracto urinario, viene a consulta y nosotros le preguntamos si quiere hacer la prueba para detectar un posible cáncer de próstata. Actualmente se aconseja que por encima de 50 años los pacientes o los varones, que deseen saber si tienen un cáncer de próstata, consulten con su médico para empezar las pruebas, que como decía es un tacto y una analítica. En las personas que tengan algún antecedente familiar, padres, tíos, hermanos, es conveniente hacerlo a partir de los 45 años. Ya digo, hoy por hoy todavía no hay campañas a nivel poblacional, hay estudios europeos en Suecia que sí que parece que han demostrado que el hacer un cribado de toda la población podría mejorar la detección del cáncer de próstata. Sin embargo, el inconveniente de esta detección masiva del cáncer es que muchas veces se detecta un tumor que tiene muy buen pronóstico y que probablemente no va a repercutir en el paciente, y es posible que incluso a veces los tratamientos produzcan más perjuicio que beneficio. Por eso hay un concepto que es el de cáncer de próstata clínicamente significativo, que es aquel que sí merece la pena tratar, porque se piensa que ese sí que puede repercutir en la vida del paciente. Te pregunto por pruebas, pero sí. ¿qué pruebas se hacen? Has hablado de analítica, palpar, ¿son molestas? Cuéntanos. Claro. Pues para detectar un cáncer de próstata lo que se hace es solicitar una analítica que es el PSA, que es el antígeno prostático específico, que es una prueba que se hace en un análisis de sangre, una bioquímica con el resto de parámetros, y que es un marcador de próstata. Sin embargo, hay pacientes que pueden tener un cáncer de próstata con el PSA bajo y hay pacientes que pueden tener un PSA alto y no tener un cáncer de próstata. Para nosotros es clave hacer también un tacto rectal.
porque hay tumores que pueden no expresar PSA y sí se pueden palpar, y esos tumores a veces tienen peor pronóstico. Por tanto, las pruebas iniciales es hacer una palpación de la próstata, por supuesto hacer la analítica y hacemos una historia médica y sobre todo familiar, por ver los antecedentes que tiene el paciente. En función de los resultados, antes de hacer una posible biopsia, en ocasiones pedimos una resonancia, que la resonancia de próstata es una prueba que ya su uso se recomienda incluso antes de recomendar una primera biopsia, que nos ayuda a predecir esos cánceres que pueden ser clínicamente significativos. Nos ponemos en la situación de que alguien tiene un diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Qué opciones de tratamiento hay y cómo se decide qué se puede hacer? Bueno, pues esta pregunta es muy interesante, pero es muy difícil. bueno, es compleja, pero voy a intentar estructurarla en escenarios para darte respuesta. El cáncer de próstata, por suerte, el 80% de los casos se diagnostican en una etapa localizada. Quiere decir que el tumor está confinado a la próstata. Y esto implica que ese 80% de los pacientes que se diagnostican se van a poder curar. Y hay básicamente dos tratamientos con intención curativa, que son la cirugía, que es la prostatectomía radical, que puede ser habitualmente laparoscópica, algunas veces abierta o robótica, y la radioterapia, que puede ser radioterapia externa o braquiterapia. Actualmente hay una modalidad desde hace 6 años, incluso desde los últimos 3 años, se ha establecido como el estándar de tratamiento de los pacientes con tumores localizados de bajo riesgo, que es la vigilancia activa. Vigilancia activa quiere decir que una vez que tú has diagnosticado al paciente, lo clasificamos en grupos de riesgo, que son 3 grupos: bajo riesgo, riesgo intermedio, alto riesgo, en función del riesgo que tienen después de hacer un tratamiento con intención curativa de recaer, que es que el PSA vuelva a subir, ¿no? Entonces, los pacientes de bajo riesgo, hoy por hoy, se manejan con vigilancia activa. ¿Esto qué significa? Pues que ese paciente que tiene un tumor con un bajo grado, un PSA alto, un tacto prácticamente normal, se recomienda hacer un seguimiento con un PSA cada 6 meses, un tacto anual, en función de la evolución hacer resonancia, incluso repetir biopsia, y este tratamiento lo que pretende es o retrasar o evitar el sobretratamiento de esos tumores de buen pronóstico y que podrían ser tumores clínicamente no significativos. Un porcentaje de esos pacientes van a progresar y entonces en ese momento se tratan. Esto a mí me gusta transmitirlo porque implica que este tumor, sobre todo cuando es un bajo riesgo, tiene muy buen pronóstico. La segunda opción, que es la radioterapia o la cirugía, se aplican sobre todo en pacientes de riesgo intermedio o alto riesgo, en riesgo intermedio solo, y en alto riesgo generalmente, como tiene riesgo de volver a recaer, pues se suele aplicar en el contexto de un tratamiento multimodal. Los pacientes a veces se operan, luego recaen, se rescatan con radioterapia. La segunda etapa sería el cáncer de próstata diseminado, que sería pacientes que ya aparecen con metástasis. Puede que aparezcan con metástasis, generalmente con PSA muy alto, se hacen pruebas de imagen, en ese caso hay que hacer un TAC y una gamografía, y en los pacientes el tratamiento actualmente es un tratamiento farmacológico. Se trata el cáncer de próstata, se trata con hormonas, porque es un tumor que responde muy bien a hormonas, y en los últimos años, desde 2015, se han añadido unos fármacos nuevos que también son hormonales, incluso docetaxel, que es una quimioterapia. En función del volumen de la enfermedad tumoral, si es una enfermedad muy extensa, pues se aplican los 3 fármacos, y si no, pues se aplican las combinaciones de o bien los 2 fármacos, o a veces en pacientes de edad muy avanzada se aplica una inyección de terapia de privación androgénica sola, que es lo que se ha estado haciendo hasta 2015. ¿Cómo se decide esto? Pues en el caso del localizado y en el avanzado es muy importante, teniendo en cuenta que el cáncer de próstata aparece a partir de los 60-66 años, valorar al paciente no por su edad cronológica, sino por su situación funcional. Los pacientes mayores de 70 años se hace una valoración
geriátrica consistente en un test, que son 8 preguntas, y otro test que consiste en dibujar un reloj y reproducir unas palabras, y esto nos detecta si ese paciente puede tener una situación de fragilidad, que es en edad avanzada implica que son pacientes que tienen más riesgo de peor evolución. Esos pacientes se remiten a consulta de oncogeriatría, que hace una valoración completa y ya nos permite decir si ese paciente, aunque tenga 85 años, es un paciente robusto, o 81, vamos a poner de ejemplo, le aplicaríamos el mismo tratamiento que si tuviera 70. Si es un paciente prefrágil, pues se intenta prehabilitar y ayudar para que poder aplicar el tratamiento estándar, y si es un paciente frágil, pues ya se hace un tratamiento más dirigido a los síntomas. En el caso de los tumores localizados, vigilancia activa, radioterapia o cirugía, se le informa al paciente y el paciente, en caso de bajo riesgo, se ofrece la vigilancia, en riesgo intermedio alto se ofrece cirugía o radioterapia, se informa al paciente, se le explican qué complicaciones tiene cada tratamiento, y dado que es imposible comparar, decir tú te vas a operar o tú te vas a radiar sin contar con el paciente, no podemos hacer estudios para decir esto es mejor o esto es peor. Los resultados de series históricas no demuestran que uno sea superior a otro, pues se informa bien al paciente y con él se le ayuda a decidir el tratamiento que más se adapte a su situación y a sus prioridades. Te preguntaba yo también cómo cambia la vida después del tratamiento, qué pasa con la sexualidad, con el control al orinar. Sí, bueno, en el caso del tratamiento de cáncer de próstata, la cirugía, al quitar la próstata, los nervios que son los responsables de la erección van por detrás, abrazan la próstata. A veces para quitar el cáncer no se pueden preservar esos nervios, por lo que puede haber una incidencia alta de disfunción eréctil después de la intervención. Al quitar la próstata, también la próstata está en la vejiga del varón. Para la continencia hay dos mecanismos, dos esfínteres. Uno que es el interno, que es el cuello, y otro que es el externo, que es el músculo liso. La próstata está entre los dos, entonces se puede producir una lesión de los esfínteres. Entonces también puede haber un aumento de la incidencia de incontinencia, que puede estar, según las series, entre el 20-40%. Y la disfunción eréctil depende de la situación. Entonces los pacientes que se operan, lo que se hace habitualmente es esperar, porque la continencia, hay pacientes que se quedan totalmente continentes después de la intervención, hay pacientes que tienen cierto grado de incontinencia que con el tiempo se recupera, y hay pacientes que no recuperan la continencia y necesitan a veces utilizar hasta 5 pañales al día. En esos casos hay que esperar para ver que la enfermedad esté resuelta, que no necesitan un rescate con radioterapia, y hay soluciones como es la implantación de esfínteres artificiales o prótesis de pene. Los pacientes que tienen cierto grado de disfunción eréctil, no severa, porque se ha podido hacer una preservación, en esos casos hay tratamiento farmacológico, con fármacos orales o intracavernosos, que pueden ayudar. En el caso de los pacientes que reciben tratamiento sistémico, radioterapia generalmente afecta a la continencia mucho menos, prácticamente nada, y a la erección menos, pero claro, hay que tener en cuenta que son pacientes de edad avanzada, que muchos tienen ya factor de riesgo de disfunción eréctil. Entonces puede ser un poco el desencadenante, pero afecta mucho menos. Y luego los que reciben tratamiento sistémico, tratamiento hormonal, es un tratamiento que lo que produce es una abolición de la testosterona, que es la hormona sexual masculina. Entonces los pacientes van a sufrir de falta de apetito sexual, que es difícil de resolver porque si das testosterona estás favoreciendo la evolución del cáncer. Bueno, doctor, y así a nivel general, ¿qué pronóstico podemos decir que tiene? Me alegro mucho que me hagas esta pregunta, porque el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en los varones en los países avanzados. Hoy por hoy es muy frecuente que una persona reciba un diagnóstico de cáncer de próstata. Como te decía, hasta el 80% de los pacientes se van a diagnosticar en una etapa avanzada que se van a poder curar. Por lo tanto, el pronóstico es excelente. Con un tratamiento con cirugía, radioterapia, incluso una vigilancia, el pronóstico es
buenísimo. En el caso de los tumores avanzados, hay que ya el tumor está fuera de la próstata, los resultados han mejorado mucho con los nuevos fármacos y el pronóstico ha mejorado muchísimo. Al final podemos deducir que ha avanzado muchísimo, ¿no?, los tratamientos de esta enfermedad. Sí, la próstata es la enfermedad de nuestra especialidad que más ha avanzado en los últimos años. Hasta 2015 solo teníamos el tratamiento hormonal y a partir de 2015 se empezó con la adición de la quimioterapia, de docetaxel, y después han surgido una serie de fármacos que también son hormonales, pero que son más potentes, que se aplican en varias etapas de la enfermedad y que han conseguido mejorar los resultados de forma ostensible. Y cada año salen estudios nuevos de aplicación de estos fármacos en diferentes etapas de la enfermedad. Hoy por hoy se aplican en enfermedad avanzada, sin embargo ya se están ensayando para aplicarlos o antes de la cirugía o después del fallo a la cirugía o la radioterapia, con lo cual el futuro hace pensar que al ser fármacos muy eficaces y aplicarlos en etapas más precoces, vamos a conseguir mejorar la supervivencia y los resultados de estos pacientes, más que si los aplicamos en etapas más avanzadas, que la posibilidad de respuesta es menor. Y por otro lado, en lo referente a las técnicas de cirugía, la cirugía ha evolucionado, la cirugía abierta, después la laparoscópica, actualmente la robótica, y en radioterapia hay técnicas, cada vez hay más precisión para la aplicación de los tratamientos, incluso ahora se están aplicando tratamientos en ensayos clínicos para tratamiento con radioterapia de las metástasis, con lo cual la perspectiva y la innovación es tremenda. Hay otros fármacos ya de inmunoterapia y demás para etapas más avanzadas que también están en constante investigación.